El silencio en la sala era tan denso que se podía palpar, un sudario invisible que sofocaba cualquier intento de respiración profunda. Ante el estrado, una figura solitaria permanecía inmóvil, con la espalda hacia la audiencia. La luz tenue del anfiteatro interestelar incidía sobre su uniforme pulcro, delatando la tensión en sus hombros. Habían pasado incontables ciclos desde que el Consejo Humano había solicitado esta sesión extraordinaria, un encuentro que había sembrado la incertidumbre y la especulación en cada rincón de la vasta red galáctica. ¡Qué urgencia! ¿Qué descubrimiento trascendental había impulsado a esta joven civilización, apenas una mota de polvo cósmico en comparación con los imperios milenarios que la rodeaban, a convocar a las mentes más preclaras de la galaxia? Los murmullos cesaron cuando la figura finalmente se giró. No había grandilocuencia en su porte, ni la arrogancia que algunos esperaban de una especie que, a pesar de su relativa juventud, se había labrado un nombre en los anales interestelares con una mezcla desconcertante de audacia y aparente imprudencia. Era simplemente un humano, con la mirada serena y una expresión que no revelaba la magnitud del anuncio que estaba a punto de realizar. Consejeros, comenzó, su voz resonando con una claridad sorprendente en el silencio expectante, hemos reunido a esta augusta asamblea para compartir un avance que creemos que alterará fundamentalmente nuestra comprensión del universo y nuestro lugar dentro de él. Una pausa dramática se cernió sobre la sala, amplificando la curiosidad palpable. Durante años, hemos estado inmersos en un proyecto de investigación que muchos consideraron una quimera, una búsqueda inútil en los márgenes de la física teórica. Nos aventuramos a explorar los secretos de la fuerza más omnipresente, y hasta ahora, la más inescrutable, la gravedad. Un murmullo recorrió a la concurrencia. La gravedad, el pegamento cósmico, la fuerza fundamental que esculpía el destino de los mundos y el ballet de las galaxias. Innumerables civilizaciones habían dedicado eones a estudiarla, a catalogar sus efectos, pero su naturaleza íntima, la clave para manipular la voluntad, había permanecido esquiva, un misterio celosamente guardado por las leyes de la naturaleza. El representante humano continuó, su voz ahora impregnada de una firmeza que denotaba una convicción inquebrantable. Hemos logrado lo que durante mucho tiempo se consideró imposible. Hemos desarrollado una tecnología que nos permite, dentro de ciertos parámetros, controlar la gravedad. La afirmación cayó como una bomba en la sala, destrozando la compostura de muchos de los presentes. Exclamaciones ahogadas, jadeos de incredulidad y un torrente de murmullos incrédulos llenaron el anfiteatro. Un anciano consejero de la venerable raza KRYLL, cuyos incontables siglos de existencia se reflejaban en sus ojos profundos y sabios, logró articular una pregunta con voz temblorosa. ¿Controlar la gravedad? ¿Es esto posible? Las implicaciones serían. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso incalculable. El control de la gravedad significaría la redefinición de los viajes espaciales, de la ingeniería planetaria, del equilibrio de poder en toda la galaxia. El humano asintió con una leve sonrisa, consciente del impacto de sus palabras. Es posible, consejero. Hemos construido prototipos funcionales. Naves capaces de generar y manipular campos gravitacionales a su alrededor, permitiéndoles alcanzar velocidades antes inimaginables sin los riesgos inherentes a los saltos hiperespaciales. Hemos desarrollado sistemas que pueden alterar la atracción gravitatoria local, abriendo la puerta a la construcción de megaestructuras espaciales y potencialmente a la mitigación de desastres cósmicos. En las pantallas holográficas que rodeaban la sala comenzaron a aparecer imágenes, representaciones esquemáticas de intrincados dispositivos, simulaciones de naves deslizándose a través del espacio con una elegancia inaudita, desafiando las leyes de la inercia. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de muchos de los consejeros al comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. El equilibrio de poder que había regido la galaxia durante eones estaba a punto de ser irrevocablemente alterado. Sin embargo, en medio de la sorpresa y la creciente excitación, una punzante nota de inquietud comenzó a filtrarse en la mente de algunos de los observadores más perspicaces. La historia de la galaxia estaba plagada de ejemplos de civilizaciones que, al alcanzar un poder tecnológico sin precedentes, sucumbieron a la tentación de la conquista y la dominación. ¿Serían los humanos diferentes? Su historia en su planeta de origen estaba marcada por conflictos y una agresividad latente que, a pesar de sus avances, aún generaba desconfianza en muchas razas más antiguas. Un consejero de la estoica raza Veridian, conocidos por su pragmatismo y su cautela inquebrantable, se dirigió al representante humano. Sus logros son, sin duda, notables. Pero debemos preguntar, ¿cuáles son sus intenciones con esta tecnología? ¿Cómo aseguran que no será utilizada para la agresión y la subyugación de otros pueblos? La pregunta colgó en el aire, cargada de la historia de incontables guerras interestelares y la amarga memoria de imperios caídos.
La respuesta del humano sería crucial para disipar las dudas y establecer la confianza, o para confirmar los peores temores de la galaxia. El destino de incontables mundos podría depender de las palabras que pronunciara a continuación. La tensión en la sala era ahora casi insoportable, un nudo invisible que apretaba el corazón de cada ser consciente presente en ese trascendental encuentro. La era del control gravitacional había comenzado, y con ella, una nueva e incierta etapa en la historia de la galaxia. El representante humano, un hombre de mediana edad con una expresión serena pero firme, se adelantó unos pasos. Sus ojos, de un color que recordaba a los cielos de un planeta lejano y próspero, recorrieron la asamblea, deteniéndose brevemente en cada uno de los rostros expectantes. Percibió la mezcla de asombro y recelo, la chispa de esperanza y el temor latente que impregnaba el ambiente. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo definirían el futuro de la relación de la humanidad con la galaxia, sino que también moldearían el destino de incontables civilizaciones. Entendemos sus preocupaciones, consejero Veridian, respondió con una voz que transmitía calma y seguridad. La historia de nuestro propio planeta está, como bien saben, marcada por conflictos. Hemos cometido errores, hemos tropezado y caído en innumerables ocasiones. Pero también hemos aprendido. Hemos evolucionado. La tecnología que hoy les presentamos no es un arma de conquista, sino un faro de esperanza. Es la llave que nos permitirá superar las limitaciones que nos han confinado durante milenios, que nos permitirá explorar los confines del universo y desentrañar los misterios que aún se ocultan en la oscuridad. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio sobrecogedor. El control de la gravedad no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un futuro mejor para todas las especies. Imaginamos un futuro en el que los viajes interestelares sean accesibles para todos, en el que las distancias que hoy nos separan se reduzcan a meras horas de travesía. Un futuro en el que podamos colaborar en la construcción de mundos habitables, en la erradicación de enfermedades y en la protección de la vida en todas sus formas. En las pantallas holográficas, las imágenes cambiaron para mostrar representaciones artísticas de colonias espaciales flotando en armonía con sus entornos, naves explorando nebulosas lejanas y equipos de científicos de diversas especies trabajando juntos en laboratorios de última generación. Era una visión utópica, un sueño compartido que trascendía las barreras de las especies y las fronteras planetarias. Pero, continuó el humano, su voz adquiriendo un tono más grave, somos conscientes de los peligros potenciales. El poder de controlar la gravedad es un arma de doble filo. Si cae en las manos equivocadas, podría ser utilizado para causar una destrucción inimaginable. Por eso, desde el principio, hemos insistido en la transparencia y la cooperación. No buscamos monopolizar esta tecnología, sino compartirla con aquellos que demuestren ser dignos de ella. Reveló entonces un protocolo que la humanidad había desarrollado, un conjunto de directrices estrictas y salvaguardias tecnológicas diseñadas para prevenir el uso indebido de la tecnología de control gravitacional. Propuso la creación de un organismo internacional, supervisado por el Consejo Galáctico, que se encargaría de regular la distribución y el uso de esta tecnología, asegurando que se utilizara para el beneficio de todos y no para la opresión de unos pocos. El debate que siguió fue acalorado y extenso. Representantes de diversas especies expresaron sus opiniones, desde el escepticismo cauteloso hasta el optimismo entusiasta. Algunos elogiaron la visión de la humanidad y su disposición a compartir un descubrimiento tan trascendental, mientras que otros advirtieron sobre los riesgos de confiar en una especie relativamente joven e impredecible. Entre los más escépticos se encontraba la delegación de la Confederación Silar, una antigua raza conocida por su pragmatismo y su astucia política. Su representante, un ser de apariencia imponente con una mirada penetrante, planteó una serie de preguntas incisivas sobre los detalles técnicos de la tecnología, las posibles vulnerabilidades y las garantías de que no podría ser replicada o adaptada para fines militares. El humano respondió a cada una de sus preguntas con paciencia y precisión, proporcionando datos detallados y demostraciones convincentes. Explicó que la tecnología se basaba en principios físicos complejos y que estaba protegida por múltiples capas de seguridad, incluyendo encriptación cuántica y sistemas de autodestrucción en caso de manipulación no autorizada. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la delegación Silar permaneció imperturbable. Su líder, con un tono de voz que denotaba una profunda desconfianza, declaró: «Sus explicaciones son elocuentes, pero no son suficientes para disipar nuestras dudas. La historia nos ha enseñado que incluso las protecciones más sofisticadas pueden ser burladas. Y las intenciones, por muy nobles que parezcan, pueden cambiar con el tiempo. Necesitamos garantías más sólidas, pruebas irrefutables de que esta tecnología no representa una amenaza para la estabilidad de la galaxia». La tensión en la sala volvió a aumentar. El representante humano sabía que se enfrentaba a un desafío crucial.
No solo tenía que convencer a la delegación Silar, sino también a todas las demás especies que compartían sus reservas. Tenía que demostrar que la humanidad era digna de la confianza que estaba pidiendo, que su visión de un futuro compartido no era una mera ilusión, sino un objetivo alcanzable. Fue entonces cuando una figura inesperada se levantó de entre la multitud. Era la princesa Lyra, heredera del trono del Imperio Aeteliano, una joven cuya belleza y sabiduría eran legendarias en toda la galaxia. Su voz, cuando habló, resonó con una claridad y una autoridad que silenciaron al instante todos los murmullos. He escuchado atentamente el debate, dijo, con sus ojos brillantes recorriendo la asamblea, y comprendo las preocupaciones de la delegación Silar. Pero también veo la sinceridad en los ojos del representante humano. He estudiado la historia de esta joven especie, he seguido su ascenso desde los albores de su civilización hasta las estrellas. He visto su capacidad para la innovación, su espíritu indomable y su inquebrantable deseo de superación. Hizo una pausa, su mirada se detuvo en el representante humano, y una leve sonrisa iluminó su rostro. He visto algo más en ellos, una chispa de esperanza, una visión de un futuro en el que todas las especies puedan coexistir en paz y armonía. Una visión que, a pesar de sus errores y sus conflictos, nunca han abandonado por completo. La princesa Lyra continuó, su voz adquiriendo un tono apasionado. No podemos permitir que el miedo nos paralice. No podemos dejar que las sombras del pasado nublen nuestro juicio. Debemos tener el valor de confiar, de tender la mano a aquellos que nos ofrecen su amistad y su colaboración. Debemos recordar que, en el gran tapiz del universo, todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Sus palabras resonaron en el corazón de muchos de los presentes, despertando un eco de esperanza y optimismo. Incluso la delegación Silar pareció conmoverse por su elocuencia, aunque su líder mantuvo una expresión cautelosa. La princesa Lyra había logrado sembrar una semilla de confianza, pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que la galaxia pudiera abrazar plenamente la era del control gravitacional. Mientras el debate continuaba, el representante humano observó a la princesa Lyra con una mezcla de gratitud y admiración. Sabía que su intervención había sido crucial para inclinar la balanza a favor de la humanidad. Pero también era consciente de que la prueba aún no había terminado. La galaxia estaba al borde de un precipicio, dividida entre el miedo y la esperanza, la desconfianza y la colaboración. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, el destino de incontables mundos estaba en juego. El representante humano, un hombre de mediana edad con una expresión serena pero firme, se adelantó unos pasos. Sus ojos, de un color que recordaba a los cielos de un planeta lejano y próspero, recorrieron la asamblea, deteniéndose brevemente en cada uno de los rostros expectantes. Percibió la mezcla de asombro y recelo, la chispa de esperanza y el temor latente que impregnaba el ambiente. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo definirían el futuro de la relación de la humanidad con la galaxia, sino que también moldearían el destino de incontables civilizaciones. Entendemos sus preocupaciones, consejero Veridian, respondió con una voz que transmitía calma y seguridad. La historia de nuestro propio planeta está, como bien saben, marcada por conflictos. Hemos cometido errores, hemos tropezado y caído en innumerables ocasiones. Pero también hemos aprendido. Hemos evolucionado. La tecnología que hoy les presentamos no es un arma de conquista, sino un faro de esperanza. Es la llave que nos permitirá superar las limitaciones que nos han confinado durante milenios, que nos permitirá explorar los confines del universo y desentrañar los misterios que aún se ocultan en la oscuridad. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio sobrecogedor. El control de la gravedad no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un futuro mejor para todas las especies. Imaginamos un futuro en el que los viajes interestelares sean accesibles para todos, en el que las distancias que hoy nos separan se reduzcan a meras horas de travesía. Un futuro en el que podamos colaborar en la construcción de mundos habitables, en la erradicación de enfermedades y en la protección de la vida en todas sus formas. En las pantallas holográficas, las imágenes cambiaron para mostrar representaciones artísticas de colonias espaciales flotando en armonía con sus entornos, naves explorando nebulosas lejanas y equipos de científicos de diversas especies trabajando juntos en laboratorios de última generación. Era una visión utópica, un sueño compartido que trascendía las barreras de las especies y las fronteras planetarias. Pero, continuó el humano, su voz adquiriendo un tono más grave, somos conscientes de los peligros potenciales. El poder de controlar la gravedad es un arma de doble filo. Si cae en las manos equivocadas, podría ser utilizado para causar una destrucción inimaginable. Por eso, desde el principio, hemos insistido en la transparencia y la cooperación. No buscamos monopolizar esta tecnología, sino compartirla con aquellos que demuestren ser dignos de ella.
Reveló entonces un protocolo que la humanidad había desarrollado, un conjunto de directrices estrictas y salvaguardias tecnológicas diseñadas para prevenir el uso indebido de la tecnología de control gravitacional. Propuso la creación de un organismo internacional, supervisado por el Consejo Galáctico, que se encargaría de regular la distribución y el uso de esta tecnología, asegurando que se utilizara para el beneficio de todos y no para la opresión de unos pocos. El debate que siguió fue acalorado y extenso. Representantes de diversas especies expresaron sus opiniones, desde el escepticismo cauteloso hasta el optimismo entusiasta. Algunos elogiaron la visión de la humanidad y su disposición a compartir un descubrimiento tan trascendental, mientras que otros advirtieron sobre los riesgos de confiar en una especie relativamente joven e impredecible. Entre los más escépticos se encontraba la delegación de la Confederación Silar, una antigua raza conocida por su pragmatismo y su astucia política. Su representante, un ser de apariencia imponente con una mirada penetrante, planteó una serie de preguntas incisivas sobre los detalles técnicos de la tecnología, las posibles vulnerabilidades y las garantías de que no podría ser replicada o adaptada para fines militares. El humano respondió a cada una de sus preguntas con paciencia y precisión, proporcionando datos detallados y demostraciones convincentes. Explicó que la tecnología se basaba en principios físicos complejos y que estaba protegida por múltiples capas de seguridad, incluyendo encriptación cuántica y sistemas de autodestrucción en caso de manipulación no autorizada. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la delegación Silar permaneció imperturbable. Su líder, con un tono de voz que denotaba una profunda desconfianza, declaró: «Sus explicaciones son elocuentes, pero no son suficientes para disipar nuestras dudas. La historia nos ha enseñado que incluso las protecciones más sofisticadas pueden ser burladas. Y las intenciones, por muy nobles que parezcan, pueden cambiar con el tiempo. Necesitamos garantías más sólidas, pruebas irrefutables de que esta tecnología no representa una amenaza para la estabilidad de la galaxia». La tensión en la sala volvió a aumentar. El representante humano sabía que se enfrentaba a un desafío crucial. No solo tenía que convencer a la delegación Silar, sino también a todas las demás especies que compartían sus reservas. Tenía que demostrar que la humanidad era digna de la confianza que estaba pidiendo, que su visión de un futuro compartido no era una mera ilusión, sino un objetivo alcanzable. Fue entonces cuando una figura inesperada se levantó de entre la multitud. Era la princesa Lyra, heredera del trono del Imperio Aeteliano, una joven cuya belleza y sabiduría eran legendarias en toda la galaxia. Su voz, cuando habló, resonó con una claridad y una autoridad que silenciaron al instante todos los murmullos. «He escuchado atentamente el debate», dijo, con sus ojos brillantes recorriendo la asamblea, «y comprendo las preocupaciones de la delegación Silar. Pero también veo la sinceridad en los ojos del representante humano. He estudiado la historia de esta joven especie, he seguido su ascenso desde los albores de su civilización hasta las estrellas. He visto su capacidad para la innovación, su espíritu indomable y su inquebrantable deseo de superación». Hizo una pausa, su mirada se detuvo en el representante humano, y una leve sonrisa iluminó su rostro. «He visto algo más en ellos, una chispa de esperanza, una visión de un futuro en el que todas las especies puedan coexistir en paz y armonía. Una visión que, a pesar de sus errores y sus conflictos, nunca han abandonado por completo». La princesa Lyra continuó, su voz adquiriendo un tono apasionado. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. No podemos dejar que las sombras del pasado nublen nuestro juicio. Debemos tener el valor de confiar, de tender la mano a aquellos que nos ofrecen su amistad y su colaboración. Debemos recordar que, en el gran tapiz del universo, todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos». Sus palabras resonaron en el corazón de muchos de los presentes, despertando un eco de esperanza y optimismo. Incluso la delegación Silar pareció conmoverse por su elocuencia, aunque su líder mantuvo una expresión cautelosa. La princesa Lyra había logrado sembrar una semilla de confianza, pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que la galaxia pudiera abrazar plenamente la era del control gravitacional. Mientras el debate continuaba, el representante humano observó a la princesa Lyra con una mezcla de gratitud y admiración. Sabía que su intervención había sido crucial para inclinar la balanza a favor de la humanidad. Pero también era consciente de que la prueba aún no había terminado. La galaxia estaba al borde de un precipicio, dividida entre el miedo y la esperanza, la desconfianza y la colaboración. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: el destino de incontables mundos estaba en juego. El debate en el Consejo Galáctico se prolongó durante días, cada hora que pasaba aumentaba la tensión en la sala. Las delegaciones, divididas entre la cautela y la esperanza, intercambiaban argumentos apasionados, citando datos científicos, precedentes históricos y las sabias palabras de sus propios líderes. El representante humano,
agotado pero resuelto, se mantuvo firme, respondiendo a cada pregunta, abordando cada inquietud y defendiendo la visión de un futuro compartido con una elocuencia inquebrantable. Mientras tanto, en los pasillos del gran edificio del Consejo, se desarrollaban conversaciones paralelas, se forjaban alianzas y se tramaban conspiraciones. Los rumores de intrigas y maquinaciones políticas recorrían los pasillos como un susurro inquietante, añadiendo una capa adicional de incertidumbre a la ya de por sí volátil situación. La seguridad del Consejo se reforzó, con guardias de diversas especies patrullando los pasillos y las salas de reuniones, sus rostros impasibles ocultando la creciente ansiedad. La princesa Lyra, consciente de la fragilidad del momento, se convirtió en una figura central en estos esfuerzos diplomáticos. Utilizando su carisma y su influencia, se reunió con representantes de diversas facciones, buscando puntos en común, suavizando las diferencias y construyendo puentes de entendimiento. Sabía que el futuro de la galaxia dependía de su capacidad para unir a estas diversas especies en torno a un objetivo común. Pero no todos compartían su visión. En las sombras, una fuerza siniestra comenzó a agitarse. La Hermandad de la Llama Eterna, una antigua orden secreta que veneraba el poder de la gravedad y temía cualquier intento de controlarlo, intensificó sus actividades. Sus miembros, infiltrados en diversas instituciones galácticas, comenzaron a difundir propaganda subversiva, a instigar disturbios y a planear actos de sabotaje. El objetivo de la hermandad era claro: impedir a toda costa que la humanidad compartiera su tecnología. Creían que el control de la gravedad era un poder divino que solo debía ser ejercido por unos pocos elegidos, y que cualquier intento de democratizarlo era una blasfemia que traería la ruina a la galaxia. A medida que la tensión en el Consejo Galáctico alcanzaba su punto álgido, la hermandad lanzó su ataque. Un grupo de sus agentes, disfrazados de trabajadores de mantenimiento, se infiltró en el centro de control de energía del edificio, con la intención de sabotear los sistemas de soporte vital y sumir a la asamblea en el caos. La alarma sonó, resonando por todo el edificio, mientras los guardias corrían para contener la amenaza. Se produjo una feroz batalla, con disparos de blaster y explosiones sacudiendo los cimientos del consejo. En medio del caos, la princesa Lyra y el representante humano se encontraron, sus rostros reflejando la gravedad de la situación. «Esto es lo que temíamos», dijo el humano, con voz entrecortada por la adrenalina. «La hermandad está tratando de detenernos». «No podemos permitir que tengan éxito», respondió Lyra, con determinación en sus ojos. «Debemos proteger el consejo y asegurar que la voluntad de la mayoría prevalezca». Juntos, se abrieron paso a través del laberinto de pasillos, luchando contra los agentes de la hermandad que intentaban detenerlos. Utilizaron su ingenio y sus habilidades de combate para superar los obstáculos, su determinación alimentada por la conciencia de que el destino de la galaxia pendía de un hilo. Mientras tanto, en la sala principal del consejo, el debate continuaba, ajeno al caos que se desarrollaba en el exterior. La delegación Silar, aún indecisa, escuchaba atentamente los argumentos finales, sopesando los riesgos y las recompensas de aceptar la oferta de la humanidad. El líder de la delegación Silar, el consejero Teron, un ser de una sabiduría y una experiencia inmensas, se levantó para hablar. Su voz, aunque serena, resonó con una autoridad innegable. «Hemos escuchado sus palabras, representante humano», dijo, dirigiéndose a la asamblea. «Hemos presenciado su pasión, su determinación y su inquebrantable creencia en un futuro mejor. Pero también hemos visto la oscuridad que acecha en las sombras, la fuerza siniestra que busca destruir todo lo que ustedes representan». Hizo una pausa, su mirada se dirigió a la princesa Lyra, que acababa de entrar en la sala, seguida por el representante humano y un grupo de guardias exhaustos pero victoriosos. «Y hemos visto», continuó Teron, «la valentía y el sacrificio que están dispuestos a hacer para proteger ese futuro. Hemos visto que no son solo palabras, sino también acciones. Que no son solo una especie joven con una tecnología poderosa, sino una fuerza a tener en cuenta, una luz de esperanza en la oscuridad». Un murmullo de sorpresa y anticipación recorrió la sala. El consejero Teron, conocido por su cautela y su escepticismo, estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar el curso de la historia galáctica. Por lo tanto, declaró, con una voz que resonó con una firmeza inquebrantable, la Confederación Silar vota a favor de aceptar la propuesta de la humanidad. Votamos a favor de la creación del organismo internacional para regular el uso de la tecnología de control gravitacional. Votamos a favor de un futuro de cooperación, de entendimiento y de progreso compartido. Un estallido de aplausos y vítores resonó en la sala, llenando el aire de una alegría exultante. Lágrimas de alivio y esperanza corrían por los rostros de muchos de los presentes. La galaxia, al borde del abismo, había dado un paso atrás, alejándose de la oscuridad y acercándose a la luz. Pero la batalla aún no había terminado. La Hermandad de la Llama Eterna,
derrotada pero no destruida, juró venganza. Sus líderes, ocultos en las sombras, comenzaron a planear su próximo movimiento, decididos a desatar todo el poder de la gravedad para imponer su voluntad a la galaxia. Y así, mientras el Consejo Galáctico celebraba su victoria, el representante humano y la princesa Lyra sabían que la paz que habían logrado era frágil, que la amenaza de la hermandad seguía acechando en el horizonte. Sabían que el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos y peligros, pero también de esperanza y posibilidades. Sabían que la era del control gravitacional apenas comenzaba, y que el destino de la galaxia aún estaba por escribirse. Sin embargo, la celebración fue efímera. Apenas unas horas después de la votación, mientras los delegados se preparaban para regresar a sus respectivos mundos, un nuevo mensaje llegó al Consejo Galáctico. Esta vez, no era una transmisión diplomática, sino una señal de socorro, débil pero inconfundible, proveniente de una colonia humana en el borde de la galaxia. La colonia, un asentamiento pacífico dedicado a la investigación científica y la exploración espacial, informaba de un ataque devastador. Naves desconocidas, de diseño y tecnología nunca antes vistos, habían surgido de la nada, lanzando un asalto implacable. Las defensas de la colonia habían sido rápidamente superadas, y la mayoría de los colonos habían sido capturados o asesinados. El mensaje, entrecortado y lleno de estática, terminaba con una advertencia escalofriante. Los atacantes buscaban algo específico, algo que los humanos poseían y que estaban dispuestos a todo para obtener. Pero, ¿qué era ese algo? El mensaje no lo especificaba. La noticia del ataque se extendió como un reguero de pólvora por todo el Consejo Galáctico, sumiendo a la Asamblea en un silencio sepulcral. El optimismo que había seguido a la votación se desvaneció, reemplazado por una sensación de temor e incertidumbre. ¿Quiénes eran estos misteriosos atacantes? ¿Qué querían? ¿Y por qué estaban atacando a los humanos? El representante humano, pálido y visiblemente afectado por la noticia, se puso de pie ante la Asamblea. Con voz temblorosa, informó al Consejo sobre la situación, describiendo la colonia atacada y la desesperada llamada de auxilio que habían recibido. No sabemos quiénes son, dijo, con la voz cargada de emoción. No sabemos qué quieren. Pero sí sabemos que están atacando a nuestra gente, que están destruyendo nuestras vidas. Y no podemos permitir que esto continúe. La princesa Lyra, a su lado, colocó una mano sobre su hombro, ofreciéndole consuelo y apoyo. Su rostro, normalmente sereno y lleno de gracia, reflejaba ahora una profunda preocupación. Sabía que este ataque no era solo una tragedia para la humanidad, sino una amenaza para toda la galaxia. Debemos actuar, declaró Lyra, dirigiéndose al Consejo. Debemos descubrir quiénes son estos atacantes y detenerlos antes de que puedan causar más daño. Debemos proteger a los inocentes y defender los valores que todos compartimos. Pero la tarea que tenían por delante no sería fácil. La colonia atacada estaba situada en un territorio remoto y poco explorado, lejos de las principales rutas comerciales y de la protección de las flotas galácticas. Llegar hasta allí llevaría tiempo, y cada hora que pasaba aumentaba el peligro para los colonos restantes. Además, el Consejo Galáctico se enfrentaba a un dilema aún mayor. La votación sobre el control de la tecnología de gravedad había revelado profundas divisiones entre las diferentes especies, divisiones que la Hermandad de la Llama Eterna había explotado para sus propios fines. ¿Podrían estas mismas divisiones impedir ahora una respuesta unida al ataque? La tensión en el Consejo volvió a aumentar, mientras las delegaciones debatían sobre el mejor curso de acción. Algunos abogaban por una intervención militar inmediata, argumentando que solo una demostración de fuerza podría disuadir a los atacantes. Otros, más cautelosos, instaban a la diplomacia y la investigación, temiendo que una acción precipitada pudiera desencadenar una guerra a gran escala. En medio del debate, una voz inesperada resonó en la sala. Era la voz del consejero Teron, el líder de la delegación Silar, cuya decisión había sido crucial para la aprobación de la propuesta de la humanidad. Debemos recordar, dijo Teron, con su voz serena pero autoritaria, que la tecnología que ahora compartimos también puede ser usada para la defensa. La gravedad, que puede ser una fuerza de creación y progreso, también puede ser un arma poderosa. Hizo una pausa, su mirada recorrió la asamblea, deteniéndose en el representante humano y la princesa Lyra. Propongo, continuó Teron, que formemos una fuerza de tarea conjunta, compuesta por las mejores naves y guerreros de cada especie. Esta fuerza, equipada con la tecnología de control gravitacional, viajará a la colonia atacada, rescatará a los supervivientes y se enfrentará a los atacantes. Pero no solo con fuerza, sino también con la sabiduría y la comprensión que hemos adquirido a lo largo de los siglos. La propuesta de Teron fue recibida con una mezcla de sorpresa y esperanza. Era una solución audaz, que reconocía tanto la amenaza como el potencial de la nueva tecnología.
Pero también era una prueba de fuego para el Consejo Galáctico, una prueba de su capacidad para superar sus diferencias y trabajar juntos por un bien común. Mientras el Consejo deliberaba sobre la propuesta de Teron, el representante humano y la princesa Lyra se reunieron en privado, compartiendo sus preocupaciones y sus esperanzas. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo el humano, con el rostro sombrío. «No son solo unos piratas o una facción rebelde. Esto es algo organizado, algo poderoso». «Lo sé», respondió Lyra, con un suspiro. «Y me temo que esto es solo el comienzo. Si estos atacantes logran obtener lo que buscan, las consecuencias podrían ser catastróficas». Se miraron el uno al otro, sus ojos reflejando la pesada carga que llevaban sobre sus hombros. Sabían que el destino de la galaxia estaba en sus manos, que debían estar a la altura del desafío que se les presentaba. Y así, mientras la galaxia se preparaba para la guerra, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Aceptarían la propuesta de Teron y unirían sus fuerzas contra el enemigo común? ¿O se dejarían vencer por sus divisiones, condenando a la galaxia a un futuro de caos y destrucción? El tiempo se agotaba, y el destino de incontables mundos pendía de un hilo. La decisión estaba tomada. El Consejo Galáctico, aunque dividido en muchos aspectos, se unió ante la magnitud de la amenaza. Bajo el liderazgo del consejero Teron y con el apoyo incondicional de la princesa Lyra y el representante humano, se formó la Fuerza de Tarea Galáctica. Naves de guerra de todas las especies, desde los ágiles cazas estelares de los Hilar hasta los imponentes cruceros de batalla de los Valorum, se reunieron en un punto de encuentro designado. Guerreros de élite, cada uno con sus propias habilidades y estilos de combate únicos, se prepararon para la misión más peligrosa de sus vidas. La tecnología de control gravitacional, ahora compartida entre todas las especies, se convirtió en un elemento crucial de su arsenal. Las naves fueron equipadas con potentes generadores de gravedad, capaces de alterar el espacio-tiempo y crear campos de fuerza impenetrables. Los guerreros aprendieron a manipular la gravedad a su alrededor, aumentando su fuerza y velocidad, y desatando ataques devastadores. El viaje a la colonia atacada fue largo y tenso. Cada sistema estelar que atravesaban podía esconder una emboscada, cada señal desconocida podía ser una trampa. Pero la Fuerza de Tarea Galáctica avanzó con determinación, impulsada por la esperanza de rescatar a los supervivientes y la sed de justicia. Finalmente, llegaron al sistema de la colonia. Lo que encontraron allí superó sus peores temores. La otrora próspera colonia era ahora un cementerio de naves destruidas y edificios en ruinas. Los atacantes, a los que ahora llamaban los depredadores del vacío, habían establecido una base de operaciones en el planeta principal, utilizando la tecnología de gravedad para extraer recursos y experimentar con los colonos capturados. La batalla fue feroz. La Fuerza de Tarea Galáctica se enfrentó a los depredadores en el espacio y en tierra, utilizando todo su poder y habilidad. Las naves de guerra intercambiaron disparos de energía, los cazas estelares se enzarzaron en duelos acrobáticos, y los guerreros lucharon cuerpo a cuerpo con los implacables invasores. La princesa Lyra, con su gracia y agilidad sobrehumanas, lideró el asalto a la base de los depredadores. Utilizando su dominio de la tecnología de gravedad, creó ondas de choque que destrozaron las defensas enemigas y abrió camino a sus aliados. El representante humano, impulsado por la rabia y la determinación, luchó con una ferocidad inaudita, protegiendo a los heridos y dándoles esperanza a los desesperados. El consejero Teron, desde su nave insignia, coordinó la batalla, utilizando su sabiduría y experiencia para anticipar los movimientos del enemigo y guiar a sus fuerzas a la victoria. Su voz resonaba en los comunicadores, transmitiendo coraje y estrategia. Poco a poco, la Fuerza de Tarea Galáctica fue ganando terreno. Los depredadores, aunque poderosos y bien organizados, se vieron superados por la determinación y la unidad de sus oponentes. La tecnología de gravedad, que una vez había sido una fuente de división, se convirtió en el arma que los unió. En el clímax de la batalla, la princesa Lyra se enfrentó al líder de los depredadores, una criatura imponente y despiadada, capaz de manipular la gravedad a voluntad. El duelo fue un choque de titanes, un espectáculo de poder y habilidad que sacudió el planeta. Lyra, aunque superada en fuerza bruta, luchó con astucia y valentía. Utilizó su conocimiento de la tecnología de gravedad para crear ilusiones, desorientar a su enemigo y encontrar sus puntos débiles. Finalmente, con un golpe certero, logró desarmar al líder depredador y lo derrotó. Con su líder derrotado, los depredadores se desorganizaron y comenzaron a retroceder. La Fuerza de Tarea Galáctica los persiguió sin descanso, liberando a los colonos capturados y expulsando a los invasores del sistema. La colonia, aunque devastada, fue liberada. Los supervivientes, traumatizados pero agradecidos, recibieron a sus libertadores como héroes. El Consejo Galáctico,
que había estado siguiendo la batalla desde lejos, estalló en vítores al recibir la noticia de la victoria. La paz, sin embargo, fue efímera. Mientras la Fuerza de Tarea Galáctica se preparaba para regresar a sus respectivos mundos, un nuevo mensaje llegó al consejero Teron. Esta vez, no era una señal de socorro, sino una transmisión encriptada, proveniente de una fuente desconocida. Teron, con el corazón en un puño, descifró el mensaje. Lo que descubrió lo dejó helado. Los depredadores del vacío no eran una fuerza independiente, sino peones de un poder mucho mayor. Eran solo la vanguardia de una invasión a gran escala, orquestada por una antigua y misteriosa civilización conocida como los arquitectos de la realidad. Los arquitectos, según el mensaje, habían estado observando a la galaxia durante siglos, esperando el momento oportuno para reclamarla. La tecnología de gravedad, que los humanos habían descubierto y compartido, era la clave de su plan. Querían usarla para remodelar la galaxia a su antojo, para convertirla en un reflejo de su propia y retorcida visión. El mensaje terminaba con una advertencia sombría: los arquitectos ya estaban en camino, y su poder era inimaginable. La batalla por la colonia había sido solo un preludio de la verdadera guerra, una guerra que pondría a prueba la unidad y la determinación de toda la galaxia. Teron, consciente de la magnitud de la amenaza, reunió a la Fuerza de Tarea Galáctica y les transmitió el mensaje. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los guerreros, que acababan de celebrar su victoria. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, se llenaron de una nueva determinación. Sabían que la tarea que tenían por delante era casi imposible. Se enfrentarían a un enemigo antiguo y poderoso, capaz de manipular la realidad misma. Pero también sabían que no estaban solos. Contaban con la tecnología de gravedad, con la sabiduría y la experiencia de innumerables especies, y con el coraje y la unidad de la Fuerza de Tarea Galáctica. La princesa Lyra, con su voz clara y resonante, se dirigió a los guerreros. «Hemos luchado contra la oscuridad antes», dijo. «Hemos superado divisiones y adversidades. Y lo haremos de nuevo. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sí sabemos que lucharemos juntos, hasta el final. Por nuestros mundos, por nuestras vidas, por todo lo que amamos». El representante humano, a su lado, asintió con la cabeza. «No elegimos esta batalla», dijo. «Pero la pelearemos. No nos rendiremos. No nos doblegaremos. No nos extinguiremos». El consejero Teron, con su mirada serena pero firme, añadió: «La galaxia nos necesita. Todas las especies, todos los mundos, dependen de nosotros. No podemos fallarles. No fallaremos». Y así, la Fuerza de Tarea Galáctica, agotada pero unida, se preparó para la batalla final. Se adentraron en lo desconocido, hacia el encuentro con los arquitectos de la realidad, llevando consigo la esperanza de toda la galaxia. El destino de incontables mundos estaba en sus manos, y estaban dispuestos a luchar hasta el último aliento para protegerlos. La guerra que se avecinaba sería la prueba definitiva de su valor, su sabiduría y su unidad. El universo entero aguardaba el resultado. Y así, con la galaxia al borde del abismo, la Fuerza de Tarea Galáctica se lanzó a la batalla final. La guerra contra los arquitectos de la realidad fue más allá de toda comprensión, una lucha que trascendió el espacio y el tiempo. Mundos enteros se desvanecieron, las leyes de la física se distorsionaron, y la realidad misma se fragmentó ante el poder de los antiguos seres. Pero la Alianza Galáctica, forjada en la adversidad y unida por un propósito común, no se rindió. Cada especie aportó sus dones únicos: los Hilar con su velocidad y agilidad, los Valorum con su fuerza y resistencia, los humanos con su ingenio y adaptabilidad. La tecnología de gravedad, ahora perfeccionada, se convirtió en un arma capaz de contrarrestar incluso la manipulación de la realidad de los arquitectos. En el momento decisivo, la princesa Lyra, el representante humano y el consejero Teron se enfrentaron al líder de los arquitectos, una entidad cósmica de poder inimaginable. La batalla fue un choque de voluntades, un duelo entre la creación y la destrucción. Con un esfuerzo supremo, lograron canalizar la energía de la galaxia y desatar un ataque que desestabilizó la estructura de la realidad, derrotando finalmente a los arquitectos y restaurando el equilibrio. La victoria llegó con un gran costo. Innumerables vidas se perdieron, mundos quedaron devastados, y la galaxia quedó marcada para siempre. Pero la amenaza de los arquitectos había terminado, y la paz, aunque frágil, se había ganado. En los años siguientes, la galaxia se reconstruyó. Las especies trabajaron juntas, compartiendo conocimientos y recursos, curando las heridas de la guerra y forjando un futuro de esperanza. El legado de la Fuerza de Tarea Galáctica se convirtió en leyenda, un símbolo de coraje, unidad y sacrificio. La tecnología de gravedad, una vez motivo de conflicto, se utilizó para el bien común,
impulsando la exploración, la innovación y la cooperación. Y así, la galaxia aprendió una valiosa lección, que incluso ante la oscuridad más profunda, la luz de la unidad y la determinación puede prevalecer. Que la diversidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Y que el destino de todos está entrelazado, en un tapiz cósmico de vida y esperanza. La galaxia prosperó, recordando siempre la valentía de aquellos que lucharon por su futuro, un futuro que ahora les pertenecía a todos.